Tensión nominal primaria 230, potencia 3,5 kVA y mide una corriente de vacío de 1 ampere a un factor de potencia de 0,3, un cociente de pi 0,3. Despreciando las pérdidas en el cobre, ¿cuánto valen las pérdidas en el hierro? ¿Cómo podríamos nosotros determinar las pérdidas en el hierro? Imagínense lo que es el circuito de vacío, digo, del ensayo de vacío del transformador. Piensen un cachito, ¿qué estamos midiendo en el ensayo de vacío de nosotros? Tensión primaria, ¿sí? ¿Podemos medir corriente secundaria? ¿Podemos medir corriente secundaria, chicos? ¿Me escuchan, chicos, o no? No, Pablo, no es porque solo tenés una tensión nominal primaria, o sea, no tenés una tensión nominal secundaria. Entonces no vas a tener otra corriente. Tensión nominal secundaria sí tengo. Teniendo la potencia aparente, ¿no puedes calcular la tensión secundaria con la relación de transformación? Sí, pero piensen lo más fácil, a ver, no confundamos. Ustedes tienen el circuito del ensayo de vacío, en donde tiene el lado secundario abierto. Con lo cual, si yo en el lado primario le pongo, en este caso, una tensión primaria de 230, del lado secundario tendré, en función de la relación de transformación, el valor de tensión nominal secundario. Por lo pronto en este ejercicio no me interesa, pero tengo tensión primaria nominal, del lado secundario voy a tener la tensión secundaria nominal. Lo que sí no voy a tener por estar el circuito en vacío, o sea, ¿en vacío qué significa? Que al lado secundario lo tengo abierto el circuito, no tengo carga. ¿Sí? ¿Eso lo ven? Díganme, chicos, porque si no, no tiene sentido que avances a otras cosas, porque vamos a estar en el horno. Claro, al decir que está en vacío no hay carga en el secundario todavía, ¿no? Claro. A ver, aguárdame un cachito, me fijo el ensayo. Tengo que agarrar el... Les digo, lo más rápido tengo la presentación, a ver, para que pueda poder visualizar. Lado secundario. ¿Están viendo ahí? ¿Este dibujo corriendo? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Vengo acá, le pongo mis 230 volts, mi fuente de alterna. Conecto, 230. El lado secundario, ensayo de vacío, está en vacío, con lo cual acá no tengo carga, es un circuito abierto. Pero si acá tengo 230 volts, que es mi U nominal primaria, de este lado voy a tener mi U nominal secundaria. Hasta ahí no es mentira. Lo que sí, no voy a tener una corriente. ¿Por qué? Porque el circuito está abierto, no tendría por dónde cerrarse. O sea, acá se induce una FEN, sí, fantástico, pero no tengo una circulación de corriente. Con lo cual la corriente secundaria es cero. Y es lo que está diciendo en este ejercicio, en este enunciado. Tengo una tensión de vacío primaria, 230, y su potencia, te está dando la potencia en kVA, la potencia aparente del transformador, y una corriente de vacío de 1 ampere. ¿Dónde está esta corriente de 1 ampere, corriente de vacío? En el primario. Claro, está circulando acá. Acá tengo mi I0. Vamos, y justamente es la corriente
de pérdidas en el hierro. Con lo cual, despreciando las pérdidas en el cobre, me dice, porque claramente hay cobre acá. El bobinado este es de cobre. Y si tengo una corriente, y sí, quieras o no, I cuadrado R voy a tener. Pero bueno, me dice despreciarla. ¿Por qué? Porque justamente la corriente es tan chiquita que el I cuadrado es despreciable. Entonces, ¿cuánto valen las pérdidas en el hierro? ¿Las puedo calcular? ¿Sería U por I por coseno de phi o...? Perfecto. Pérdida en el hierro va a ser U por I por el coseno de phi. ¿Y qué U? La nominal. La nominal, los 230 volts. ¿Y qué corriente? 1 ampere. ¿Y a qué factor de potencia? 0,3. Es un nominal, U sub 0, o U sub O, lo habrán visto, modo vacío, y el factor de potencia del ensayo de corto. Todo esto, ¿de dónde se obtiene? Bueno, acá en paralelo colgamos un voltímetro, miren la tensión en bornes de la máquina al lado primario, en serie con el circuito, con el bobinado primario del transformador tenemos un amperímetro, medimos la corriente de vacío y después a través de un bármetro medimos el factor de potencia. Si analizan esto como un circuito serie, directamente lo que voy a tener es U por I coseno de phi y me va a dar un valor de pérdidas. Y las únicas pérdidas que voy a tener en ese caso son las que están en el hierro. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Sí? Bien, bueno, borro todos estos dibujitos, ¿sí? Yo se los comento, digo, porque ya dentro de lo que queda por la práctica no hay tampoco ejercicio mucho más sencillo, digamos, no hay como los que vimos en la otra clase, eso era para empezar a hablar del tema. Bueno, continuemos y a medida que voy avanzando podemos ir charlando. Vamos al punto 15. Tenemos otro transformador monofásico. El hecho de que les diga que es monofásico es para simplificar los cálculos, ¿sí? Digo porque tenemos 10 kVA y tenemos 7700 volts. 7700 volts es un valor de tensión de media tensión. Generalmente todo lo que es media tensión está asociado a un transformador trifásico, ¿sí? Acuérdense que es únicamente aplicar a radio de 3, pero bueno, a los fines prácticos y hacer más sencillo el ejercicio, la resolución, considera que este transformador, ¿sí?, es monofásico. Entonces, me da la potencia, la tensión primaria y secundaria, se ensaya en cortocircuito y se mide en primario 180 volts. ¿Sí? En ensayo en corto, acuérdense, fíjense, la tensión nominal primaria es 7700 y sin embargo en el ensayo de corto alcanza un valor de tensión reducida, tensión de ensayo de 180 volts. Una potencia 150 watts y una corriente nominal primaria, porque acuérdense que le damos tensión, ¿sí?, al lado primario, vamos levantando de a poquito la tensión hasta obtener la corriente nominal primaria, ¿sí? Tensión reducida al lado primario y tensión nominal del lado primario. Es la condición del ensayo de cortocircuito. Bueno,
Bajo esas condiciones, primero me pide que determine la intensidad nominal en el primario. O sea, hasta acá, intensidad nominal primario no me está pidiendo que contemple o considere el ensayo de Corto. Por lo cual, la corriente nominal primaria la puedo sacar a través de plantear simplemente que la potencia aparente es igual a la tensión primaria por la corriente primaria. ¿Me siguen hasta ahí, chicos? Profe. Hasta ahí es igual a los ejercicios que veíamos antes. Con lo cual, la potencia aparente la tengo. Acuérdense que la potencia aparente es única, no es que hay una potencia aparente al lado primaria o secundaria. Y después tengo la tensión primaria, es dato, estos 7,7 kilovolts, y la corriente primaria justamente es lo que quiero calcular. Bueno, despejo, la corriente primaria va a ser igual a la potencia aparente dividido la tensión primaria, con lo cual, bueno, hay que hacer esta cuentita, que no sé cuánto da. Uno coma 8. 29. 1,29. Bien. Perfecto. Bueno, esa es mi corriente primaria. Después me pide la impedancia, ¿sí? Resistencia y reactancia de cortocircuito. Bueno, para esto, o para obtener justamente estos valores que me está pidiendo acá, es que se hace el ensayo de cortocircuito. Con lo cual, si yo tengo los datos estos, tensión primaria reducida y corriente nominal primaria, y la potencia del cortocircuito, bueno, puedo empezar a hacer algunos cálculos. Por ejemplo, la impedancia del circuito, la ZCC, va a ser a la tensión de cortocircuito, o esa tensión reducida de ensayo, dividido la corriente nominal primaria. ¿Sí? No es más que, a ver si puedo, voy a hacer otra vez el dibujo feo. Y el secundario abierto. Acuérdense, si poníamos una tensión reducida a 180 volts, una corriente nominal primaria, ley de Ohm. VCC, tensión de cortocircuito, digo, a la vez la tensión reducida también se le llama tensión de cortocircuito, dividido la corriente nominal. Bueno, esa relación me da los 100 amperes, perdón, 100 amperes no, 100 ohms. Corrijan esto, por favor. Bien. Después. Y La nominal resistencia. en el primario sería, ¿no, Pablo? Sí. Claro, acordate que estamos en el ensayo de Corto. Fíjate, el secundario está abierto, con Claro. lo cual no hay corriente en el secundario. Circuito abierto, es imposible que circule una corriente. Le vuelvo a repetir, lean el ensayo, ambos ensayos, es sentarse tranquilo con un mate, leerlo, es importante, les va a aclarar muchos conceptos y les va a servir para resolver los ejercicios. Resistencia de corto.
Fíjense, del ensayo me habían dicho que tengo la potencia de cortocircuito, que eran 150 watts. Bueno, 150 watts dividido la corriente al cuadrado. Otra vez, todo con no sé. Voy a tener la resistencia de corto. Esta expresión, ¿se acuerdan? Esto lo habíamos visto. Esto sale de cruzar la ley de Joule con la ley de Ohm. ¿Recuerdan que metíamos una expresión dentro de otra? ¿Se acuerdan, chicos, o no? Y si no, más sencillo. ¿A qué es igual la potencia de corto? Ahí al cuadrado por R. ¿Sí? Y si estoy calculando las pérdidas de cortocircuito, va a ser mi corriente nominal primaria, propia del ensayo, ¿sí? Y cuadrado primaria por la resistencia de corto. Despejo RCC y bueno, hago la cuentita con los datos que tengo del enunciado. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Y después me pide la reactancia de cortocircuito, la XCC. La XCC. Bueno, esto es más sencillo. Ustedes tienen que la ZCC, la impedancia de cortocircuito, va a ser igual a la raíz de RCC más XCC. Raíz de todo esto. Bueno, al cuadrado, ¿no? Esto es al cuadrado y esto al cuadrado. Esto lo vieron con Cataño, ¿no? ¿Lo vieron, chicos? Sí, Pablo. Ensayo de corto y un apunte o una teoría que está asociada a lo que es regulación del transformador. ¿Sí? Bueno. Esta sería, digamos, la expresión madre. Despejamos y obtenemos la reactancia de cortocircuito con los valores que ya calculamos de la ZCC, la impedancia de resistencia de corto. Todo esto partiendo de los datos del ensayo de cortocircuito, que son corriente nominal primaria, tensión reducida y potencia de cortocircuito. ¿Sí? Que son los tres datos principales que obtenemos del ensayo de corto. Pablo, discúlpame. Sí. ¿Por qué ahí dice... No, porque dicen dos cosas distintas para saber cuál está bien. Una dice más y otra dice menos en la parte de reactancia. O sea, la que hiciste recién dice más y la que ya resolviste. No, porque fíjate, la madre, o sea, la madre. Esto es como cuando calculábamos los circuitos. Ah, perdón. Sí, me confundí yo. Perdón. ¿Te acordás? La Z, la impedancia igual a la raíz cuadrada de la parte resistiva al cuadrado más la parte reactiva al cuadrado, que podría estar compuesta una parte inductiva y otra capacitiva. Sí, En este caso bien. no tenemos capacitiva, es propiamente una bobina, despejamos y bueno, de ahí viene. Perfecto. Escribí para que vean más o menos de dónde venía esto. Bien. Gracias. No por nada. Continúo, borro los dibujitos. El otro punto me pide el factor de potencia de cortocircuito. Bueno, entre medio de esto, si yo no lo vi mal acá, no, está bien, me da los datos y me pide justamente el factor de cortocircuito. Las pérdidas de cortocircuito van a ser
O sea, la expresión sencilla. Potencia es igual U por I coseno de phi. ¿Sí? Y en este caso, fíjense, lo único que está haciendo, o que tenemos que hacer es qué potencia queremos hallar. Si la potencia de corto, bueno, entonces va a estar asociada a la tensión del cortocircuito, a la tensión reducida por mi corriente nominal primaria, o de ensayo, ¿sí? Por el factor de potencia, el coseno de phi, de cortocircuito. Bueno, despejamos el factor de potencia de lo que hace acá debajo, ¿sí? Y ponemos los valores de ensayo, que son los 150 watts dividido en la tensión reducida por la corriente de ensayo. A ver, ¿por qué se habla que la máquina o el factor de potencia de cortocircuito? Digo, ¿qué pasa en la máquina? ¿Tiene distintos factores de potencia? En condiciones nominales, la máquina tiene un factor de potencia. Bueno, ¿cuánto les da el factor de potencia a este? 0,46. Fíjense, unos cuantos fasores y la composición fasorial entre las caídas de tensión en la parte resistiva y reactiva de la máquina. ¿Lo vieron algo así? ¿Sí? ¿Lo vieron? Sí, sí. Bueno, digo, para que sepan un poco de dónde viene eso. O sea, no voy a entrar en el detalle del análisis de eso, ya se los explicó Cataño, pero bueno, un poco lo que es el ejercicio 16 es volcar un poco lo que ven en ese apunte, en esa teoría, un poco sobre algunos cálculos. Hay un cálculo un poco más complejo que, bueno, después se los cuento, pero por lo pronto arranquemos por esta parte. Ejercicio 16 dice: de los ensayos del transformador, ¿sí? Ensayo de vacío y cortocircuito, principalmente el de corto, el que más nos interesa, obtenemos la caída de tensión porcentual en la reactancia. En realidad nosotros obtenemos del ensayo de corto ambos valores, la caída de tensión, ¿sí? En la parte resistiva y reactiva. Pero en este caso nos dice despreciamos la parte reactiva. Me da los valores, tensión nominal primaria, tensión nominal secundaria y la potencia aparente. Los datos básicos para empezar a hacer un cálculo. Después nos pide calcular la caída de tensión para carga nominal, ¿sí? A coseno de phi 0,8 y coseno de phi 0,1. Bueno, por lo pronto veamos que pasa a factor de potencia igual 1. La caída de tensión porcentual, esto que les decía que viene de ese gráfico que les comentó Cataño, es la caída de tensión, esta es sub C, es igual a la caída de tensión en la parte resistiva más la caída de tensión en la parte reactiva. ¿Sí? Todo esto en valores porcentuales. Pero bueno, para simplificar el cálculo nos dice despreciar la caída de tensión en la parte resistiva. Con lo cual la caída de tensión de cortocircuito termina siendo igual a la caída de tensión en la parte resistiva. ¿Sí? El hecho que la desprecie no es un capricho, de hecho la desprecia porque después vamos a ver que este valor termina siendo bastante o mucho más chico respecto a lo que es la caída de tensión porcentual en la parte reactiva. ¿Sí? Bien. Esta ecuación viene del análisis un poco del eso que les comentaba Cataño en la clase pasada. Pero bueno, la caída de tensión en la parte reactiva es la caída de tensión
o la tensión de cortocircuito dividido la tensión nominal. ¿Sí? Esto por definición. Por 100 que sería en forma porcentual nada más. Ahora bien, nosotros lo que tenemos que calcular, ¿sí?, es esta caída de tensión. Esta que está acá. La caída de tensión de cortocircuito. O sea, básicamente es cuánto cae la tensión en la máquina, eso es lo que queremos saber. Cuando nosotros hacemos el ensayo de corto, lo que estamos determinando es ese valor de reactancia. Y esta es una forma de visualizarlo, y es por ahí la más útil, es cuánta caída de tensión tiene la máquina, ¿sí?, para un coseno de phi dado y un estado de carga. ¿Por qué un estado? Acá les dice carga nominal. Y bueno, porque ya vimos nosotros que en el ensayo de cortocircuito, ¿sí?, la caída de tensión va a depender también de la corriente que circula. No va a ser lo mismo que esté a media carga, por decir, a la mitad de la corriente nominal, que a plena carga en donde va a tener la corriente nominal de la máquina. ¿Sí? Claramente hay una diferencia ahí. Bueno, entonces, volviendo al ejercicio, la caída de tensión porcentual, ¿sí?, va a ser a esa... la caída de tensión de cortocircuito va a ser igual a la caída de tensión porcentual por la tensión nominal dividido 100, que sale de despejar esto de acá. Lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores que tenemos como dato. Fíjense, la caída de tensión porcentual es dato, es esta X sub E sub X sub C asociado al cortocircuito, 5%. Tensión nominal primaria, 13,8. Este 100 viene justamente asociado al por ciento. Si hacemos esta cuentita, ¿sí?, nos va a estar dando estos 690 volt para el lado secundario. Fíjense que inclusive estamos, para el lado primario, 690 volt para el lado primario. De hecho, lo que estamos calculando acá es la caída de tensión del lado primario. ¿Sí? No sé si alguno hizo la cuentita por las dudas. ¿Qué significan esos 690 volt de caída de tensión? A ver, alguno que me comente. Nos volvemos a conectar y queda un minuto, se corta. 90 es la caída de tensión que va a estar teniendo la máquina. No voy a tener estos 13,8, sino que voy a tener 13,8 menos 690. ¿Sí? Habrán escuchado ustedes generalmente que el nivel de distribución de media tensión es de 13,2 kilovolts. ¿Sí? De hecho, los datos que están acá, estos valores, son justamente datos típicos de un transformador, de los que están en la calle, de los transformadores de DELAP. Bueno, el hecho de que esté diseñado con una tensión nominal de 13,8 no es un capricho, sino justamente es para en cierta forma compensar esa caída de tensión propia asociada a la parte constructiva de la máquina, a ese efecto desmagnetizante interno que va a tener. Si ustedes hacen 13,8 y digo, podemos decir prácticamente que esto es 0,7 kilovolts. Si hacemos 13,8 menos 0,7, estamos en los 13,1, 13,2 kilovolts. Son los valores nominales de los transformadores, la tensión que tengo en la calle. El mismo análisis, si lo hacemos del lado secundario, ¿sí?, la caída de tensión porcentual, fíjense que la misma expresión, lo único que cambia es la tensión que uso de referencia. Antes usaba la tensión primaria, ahora uso la tensión secundaria. Con ese mismo criterio, ¿sí?, obtengo aproximadamente 20 volts, ¿sí?, de caída de tensión secundaria. Fíjense, la tensión secundaria es 400 volts. Ahora, lo mismo, nosotros, sistema trifásico, no hay 400 volts. Puede fluctuar, pero no tenemos 400 volts. El valor nominal es 380 volts. Dividido raíz de 3 son los 220
que tenemos en nuestras casas. Bueno, esos 400 volts menos estos 20 volts de caída de tensión, ¿sí? Me termina dando los 380 volts, que es lo común que suele haber en la calle. Bueno, estas dos son las caídas de tensión, una del lado primario y otra del lado secundario. Para factor de potencia, ¿sí? Igual 1. ¿Sí? Ahora, esta expresión está asociada al coseno de phi y al seno de phi. ¿Sí? ¿Me siguen? Recuerden, todo esto era para factor de potencia igual 1. De hecho, no lo puse acá para no embarullarlo. Pero la ecuación completa vendría a ser de esta forma. Ahora, si nos está diciendo que la parte resistiva hay que despreciarla, esto termina siendo 0. ¿Sí? Con lo cual, lo que yo tengo que considerar acá es la inverso coseno de 0,8, que creo que es 0,6. Perdón, 0,6 no. Tengo que hallar el ángulo, que son algo de 36 grados, hago el seno y me va a dar creo que 0,6. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, Pablo, da 0,6. Bueno, perfecto. Y va a ser entonces esto va a ser igual a ese 5% por el 0,6 del ángulo, ¿sí? Y este numerito finalmente, de por 530, bueno, 3 va a ser el que van a tener que poner acá. ¿Me siguen? Sí, profe. Sí, bueno. Van a verificar ustedes después qué tipo de caída de tensión, cómo les va a dar. Y en realidad les debería dar, supuestamente, si estamos hablando de factor de potencia igual 1, sería lo más parecido, podríamos decir, un circuito resistivo. Con lo cual el efecto en este caso debería ser levemente desmagnetizante. Ahora, si acá le estamos poniendo un 0,8 de tipo inductivo, ¿sí? El efecto debería ser un poquito más desmagnetizante, con lo cual una caída de tensión un poquito más grande. Plantéenlo eso. Pregunto, Cataño les debe haber dado un apunte en donde hay un desarrollo similar a este que les estoy planteando yo, pero completo justamente. ¿Alguien lo vio? Un 3%. ¿No? Sí, sí. Bueno, Ahí habría que hacer el mismo procedimiento del anterior, como quien dice, pero con 3%. exacto, estoy ahí poniendo 3. 3 por 4, 12. 12 volts va a dar esto. ¿Sí? Sí, sí, me dio parecido. Sí, es esto. Yo les digo, para terminar de entenderlo, vean lo que es el apunte de regulación, y en la última hoja está detallado la parte completa del ejercicio. Continúo chico un poquito, puede ser por ahí no sé mucho, como quieran ustedes, yo con esto acá. Se cortó, Pablo, no se te escuchó. No, continuaría un poco, no sé qué quieren hacer. Corre poquitos, como ustedes quieran.
Cortamos acá, Pablo. No sé qué opinan los chicos. Tenemos un FO, no sé, ¿les parece importante? Todos los circuitos han determinado o indicado las pérdidas de vacío y de corto. Determinar el rendimiento. Bueno, como siempre, ¿a qué es igual el rendimiento? Potencia útil sobre la potencia absorbida. ¿Sí? En kVA. Y en la parte de abajo, ¿qué iría todo esto? ¿Vieron rendimiento, chicos? No lo... Es U por I, ¿sí? Por el coseno, por el coseno de phi, ¿sí? Por una máquina monofásica. Si la máquina fuese ideal, la potencia útil sería igual a la potencia absorbida, con lo cual abajo lo que tengo es U por I por el coseno de phi. ¿Sí? Hasta ahí si serían iguales, esto sería igual a 1. Pero bueno, la máquina no es igual, no es ideal. Con lo cual, abajo que voy a tener las pérdidas en hierro y las en cobre. Pérdidas en el hierro, las pérdidas en el cobre. Sí, esto lo habrán visto. ¿Sí? ¿Se acuerdan algo de eso, chicos? Bueno, entonces ya ahora reemplazando directamente y haciéndolo sencillo, la potencia útil dividido, otra vez, perdón, estoy con el dedo, la potencia máquina. Y discúlpeme, esto es más. No es por, es más. Más las pérdidas en el hierro. ¿Y cuánto me son las pérdidas en el hierro? 1600. Más 1474. Y esto en realidad debería ser, fíjense que está en watts, con lo cual si lo ponemos por en kilo debería ser 1, ¿me siguen? Sí, profe. Bien, bueno, ¿cuánto nos da todo eso? %97% me dio. Perfecto, 97%. ¿Sí? Bueno, ahora un detalle, que hasta acá la forma sencilla y amigable de esto. Este término, les comento esto y ya lo libero, pero bueno, ya que se quedaron. Fíjate, U por I coseno de phi, la ideal absorbida. Pérdidas en el hierro. ¿Sí? Las pérdidas en el hierro dependen de la tensión, y esto ahora porque la corriente, que es el ensayo de donde vemos las pérdidas en el hierro, la corriente es 0,
No hay corriente en lo secundario, pero sí es tensión, con lo cual las pérdidas en hierro son proporcionales a la tensión y no a la corriente. Para el caso de las pérdidas en el cobre, ¿sí? Son más proporcionales a la corriente. ¿Y cómo varían con la corriente? Bueno, con el famoso I cuadrado R, ¿sí? De ahí que está un factor que se llama C, que es el índice de carga. El índice de carga. El índice de carga es justamente la relación, lo voy a escribir acá, es entre la corriente real que está tomando la máquina, ¿sí? Y la corriente nominal. Generalmente se habla del lado secundario, por eso yo le podría poner 2 acá. ¿Sí? Fíjense, si la corriente nominal, la corriente que está tomando la máquina es igual a la corriente nominal, bueno, el estado de carga va a ser 1, con lo cual en ese caso diríamos que está a plena carga. Ahora, si la corriente que está tomando la carga, ¿sí?, es la mitad de la corriente nominal, bueno, claramente acá el estado de carga pasa a ser 0,5. De esta forma se determina el índice de carga. Ahora, ¿cómo entra el índice de carga en el rendimiento? Justamente porque en lo que son las pérdidas en el hierro, relacionado con el cuadrado de la corriente. Por eso es que el índice este de carga, ¿sí?, es C al cuadrado. En vacío, en las pérdidas en vacío, el índice de carga no existe, digamos, porque no hay corriente. Y para el caso de potencia nominal, el índice de carga es C, o más bien no está elevado a ninguna potencia. Esta sería la expresión completa para calcular el rendimiento, en donde vemos que va del factor de potencia que tengamos, y cuanto más alto sea el factor de potencia de la carga, más tienda a algo resistivo, mejor va a ser el rendimiento de mi máquina. Y el índice de carga, cuanto más esté próximo a 1, lo mismo, mejor rendimiento voy a obtener. El transformador no es una máquina que sea útil a factores de carga por debajo del 75%, ¿sí? Lo ideal es que estén por encima de ese valor. Ahora también. Los libero.